Cordial saludo, mi nombre es Ana Navarro y hoy les voy a hablar acerca de los sistemas algebraicos. El sistema algebraico es un conjunto de dominios, de operaciones matemáticas y proposiciones teóricas. Algunas de estas proposiciones aún se mantienen vigentes. Fue fundado en el siglo XVII y fue creado por un método para escribir fórmulas y resolver ecuaciones que aún son mucho más fáciles que el método tradicional, que aquel era muy complejo, ya que aquel era escribir todo con palabras. Basado en la teoría de grandes matemáticos, y podemos decir que en ellos está Nicolás Fontana, más conocido como Tartaglia. Tartaglia y Ferro fue uno de los que descubrieron las soluciones algebraicas a las ecuaciones cúbicas, posteriormente expuestas por Cardano, y los símbolos modernos de la solución de la ecuación cúbica. Gerolamo Cardano fue el primero en el uso de los números negativos y la conceptualización de números complejos, la existencia de raíces cuadradas negativas que podían resolver ecuaciones. Él fue el primero que abrió esa hipótesis y que planteó soluciones con números negativos y números positivos. Luego Bartolomeo Ferrari desarrolló el método de resolución de ecuaciones cúbicas complejas, descubrió también la solución general de la cuártica, y Rafael Bombelli, que estableció reglas de cálculo para los números. Él llamó más de menos y menos de menos. Utilizó la notación matemática elaborada incluyendo exponentes para indicar potencias desconocidas. Por ejemplo, un número elevado a la X. Eso fue un método que él descubrió y que aplicó para resolver ecuaciones. Gracias a los aportes de estos grandes matemáticos, hoy podemos tener un conocimiento más amplio y mucho más facilitado del álgebra. Bueno, muchas gracias. A continuación, mi compañera María Olache. Buenas tardes, Dios nos bendiga. Mi nombre es María Olaya y en el día de hoy les vengo a hablar acerca de los principales matemáticos que contribuyeron al desarrollo del sistema algebraico. Uno de los primeros matemáticos fue Diofanto de Alejandría. Se dice que fue un matemático griego que vivió en el siglo III. Se le considera el padre del álgebra e hizo importantes aportes al álgebra. Uno de los aportes fue que utilizó letras como símbolos para representar operaciones, reconoció las fracciones como números, inventó un enfoque metódico para resolver ecuaciones polinómicas. El segundo matemático fue Herón de Alejandría. Se dice que fue un matemático griego que contribuyó al sistema algebraico. Una de las contribuciones que hizo Herón fue que la fórmula de Herón, un método para calcular el área de un triángulo. Facilitó el cálculo de la altura de un triángulo. También desarrolló un método para calcular la raíz cuadrada de un número. También inventó algunos símbolos. Otro importante matemático fue Musa al-Khwarizmi, matemático árabe que vivió entre los años 780 y 850. Se considera también el inventor del álgebra. Él realizó también unos aportes significativos, entre ellos el desarrollo del método para resolver ecuaciones cuadráticas. Separó el álgebra de la geometría, mostrando que los problemas podían resolverse con métodos simbólicos y aritméticos. Generó un nuevo método para resolver ecuaciones lineales. Al sistema numérico también le hizo aportes significativos. Entre ellos tenemos que introdujo el sistema decimal y el uso del cero en las matemáticas dinámicas. También dio a Occidente los números y el sistema decimal. Otro importante matemático que contribuyó aquí fue David bin Quadrat. Se dice que él fue un matemático, astrónomo y científico que hizo grandes descubrimientos al álgebra, la geometría, la trigonometría, la teoría de números, entre otros. Grandes contribuciones, como fue uno de los primeros en señalar los principios básicos del álgebra. También explicó las soluciones de ecuaciones de segundo grado con raíces positivas.
También introdujo el método de reducción y balance. Otro autor que también fue importante en este proceso fue Al-Kharajī. Al-Kharajī fue un matemático islámico que vivió entre 953 y 1029. Realizó importantes aportes al álgebra. Entre ellos introdujo la teoría de cálculos algebraicos, desarrolló reglas para las operaciones aritméticas con polinomios, estudió los coeficientes binomios y el triángulo de Pascal. También aplicó el método inducción para probar los resultados. También liberó el álgebra de las operaciones geométricas y lo basó en operaciones aritméticas. Otro importante matemático fue Omar Khayyam. Se dice que fue un matemático persa que hizo importantes aportes al álgebra. Entre esos aportes se dice que inventó la geometría algebraica, que dio lugar a nuevas formas de pensar en las matemáticas. Se dice que en 1070 escribió tratados sobre demostraciones de problemas de álgebra, donde clasificó ecuaciones cúbicas resueltas geométricamente. También fue el primer algebrista que en encontrar soluciones geométricas a las ecuaciones cuadráticas y cúbicas. También descubrió el concepto de las fracciones como un campo numérico con prioridades más amplias que el campo de los números naturales. Hasta aquí mi intervención. Le doy paso al compañero Elkin Medina, quien les va a continuar el tema hablándoles acerca de los sistemas numéricos infinitesimales. Hola compañeros y docentes, mi nombre es Elkin Medina Otoñez y en esta ocasión les voy a hablar sobre sistemas numéricos infinitesimales. Hablemos del concepto. El concepto de los infinitesimales son números que están infinitamente cerca del cero, pero no son cero. Históricamente se usaron para comprender conceptos como el cambio instantáneo y las tasas de cambio. El concepto de infinitesimales ha evolucionado a lo largo del tiempo. Inicialmente se utilizaron de manera intuitiva, pero su rigor matemático fue objeto de debate. Hablemos un poco de la historia de los infinitesimales. Arquímedes fue uno de los primeros en utilizar ideas relacionadas con infinitesimales en sus trabajos sobre área y volumen. En el siglo XVII, tanto Isaac Newton como Gottfried Wilhelm y Leibniz desarrollaron el cálculo infinitesimal utilizando conceptos relacionados con infinitesimales. En el siglo XIX, matemáticos como Carl Weierstrass, Agustín Louis Cauchy desarrollaron una formulación más rigurosa del cálculo basada en el concepto de límite. Esto disminuyó la necesidad de infinitesimales en la forma en que se utilizaban anteriormente. En el siglo XX, Abraham Robinson desarrolló el análisis no estándar que dio rigor matemático a los números infinitesimales. La relevancia. Aunque el cálculo moderno se basa en límites, los infinitesimales siguen siendo útiles en ciertos contextos de la física, la ingeniería, la economía, biología, etc. Hablemos sobre la teoría de números. La teoría de números es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio de los números enteros y sus propiedades. Abarca una amplia gama de temáticas, incluyendo los números primos, su divisibilidad, congruencias, ecuaciones diofánticas. Hablemos sobre los números primos. Los números primos son
Un número primo es aquel que solo es divisible por 1 y por el sí mismo. Ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. El teorema fundamental de los números primos, por ejemplo, establece que el número entero mayor que 1 puede expresarse de una forma única como un producto de números primos. La divisibilidad estudia las relaciones entre números enteros y sus divisores. Estudia, por ejemplo, el concepto de el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Hablemos sobre la probabilidad. La probabilidad es una rama de las matemáticas que se ocupa de identificar la incertidumbre de un evento, por ejemplo, hay conceptos claves en la probabilidad como espacio muestral. Espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6. También dentro de la probabilidad vemos el concepto de eventos. Un evento es un subconjunto del espacio muestral, es decir, un conjunto de resultados posibles. Por ejemplo, obtener un número par al lanzar un dado, eso es un evento. Hablemos sobre los precursores del cálculo infinitesimal. En primer instancia tenemos Arquímedes. Él utilizó el método de exhaustión para calcular áreas y volúmenes, que anticipó algunas ideas del cálculo integral. Matemáticos como Cavalieri, Fermat, Barrow, quienes contribuyeron al desarrollo de métodos para calcular áreas y tangentes. Como fundadores tenemos a Isaac Newton, que desarrolló el cálculo crucial. Por ejemplo, las leyes de Newton se centraban en el concepto de las tasas de cambio. Tenemos a Gottfried Wilhelm y Leibniz. Desarrolló el cálculo diferencial e integral, introducieron la notación que se utiliza ampliamente en la actualidad. Luego, en el siglo XIX, matemáticos como Cauchy y Weierstrass proporcionaron una base rigurosa para el cálculo utilizando el concepto de límite. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado.